Hola a todos, en esta oportunidad voy a explicarles cómo utilizar la función consulta de edit, que es una de las dos funciones que se incluyen en el complemento AppleTools en su versión 1.0. Bien, la función consulta de edit permite realizar búsqueda de datos mediante un criterio de búsqueda, al estilo de la función buscar b o que hoy conocemos en Excel 2010 como consulta v. Solo que consulta de edit lo hace de una forma más ágil, pues esta realiza búsquedas hacia la izquierda o hacia la derecha, teniendo como punto de partida la columna de datos que se utilizará como referencia para verificar el criterio de búsqueda. En este caso sería pues el valor con el cual vamos a realizar las búsquedas. Entonces vamos a entrar un poco más en materia para ir explicando paso a paso el- la utilización de dicha función. Bien, entonces acá tenemos pues una basecita de datos muy sencilla, un listadito muy sencillo de un supuesto registro de asociados. Como podemos ver tenemos los nombres, apellidos, cédula y edad. Entonces, aparte, pues en este caso lo he puesto acá arriba, he colocado o he diseñado una especie de formulario muy sencillo donde a través del número de cédula, que va a ser nuestro criterio de búsqueda, vamos a realizar las consultas en este listado. En este momento el listado que tenemos pues es de dos registros, como pueden ver en la fila 8 y 9 que tengo seleccionado este rango matricial. Tenemos dos registros, pero lo podemos ir ampliando en la medida en que pues vamos ingresando nuevos asociados a nuestro listado. Entonces, para empezar, como ya había dicho, vamos a utilizar como referencia o búsqueda el número de cédula. Bueno, bien, entonces acá vamos a borrar esto, ya había hecho una prueba. Muy bien, vamos acá. Entonces tenemos que ir programando cada campo, cada columna donde queremos que aparezca determinado dato, en este caso nombres, apellido y edad. Debemos ir programando la función consulta de edit, al igual que lo hacíamos con la función consulta v o con la función buscar v. Pues para utilizar la función consulta de edit es muy fácil. Vamos aquí al asistente de funciones y aquí nos va a mostrar pues todas las funciones y las categorías de funciones que tenemos disponibles. Cuando ustedes hayan instalado la, el complemento AppleTools 1.0, van a encontrar en las categorías una muy especial que se llama Apple Excel. Entonces le vamos a dar clic allí y allí pues se nos muestra qué funciones tenemos alojadas o guardadas en este momento. En este momento, en la versión 1.0, este complemento cuenta con dos funciones, que es la consulta de edit y números a letras. Inicialmente vamos a explicar el uso de consulta de edit, entonces la seleccionamos y damos clic en aceptar. Entonces aquí nos muestra el asistente, donde vamos a encontrar que en la sintaxis de consulta de edit recibe como argumentos un total de 5, los cuales son rango de búsqueda, el valor buscado, un rango de búsqueda número 1, la coincidencia y la columna. Vamos a pasar entonces a explicar paso a paso eh, cada, cada parámetro o cada argumento que recibe esa función. Entonces, en rango de búsqueda, como su explicación lo dice acá, dice que es un rango matriz donde se desean extraer datos según el parámetro dado. Es decir, que aquí vamos a colocar o vamos a poner allí o a delimitar el rango matricial donde vamos a buscar los datos. Es decir, aquí va a aparecer el rango de nuestro listado. Entonces damos clic acá y seleccionamos nuestro rango. Lógicamente, si dejamos el rango es este, sería este donde vamos a buscar los datos. Si lo dejamos hasta ese tamaño, es decir, entre A8 y D9, perdón, entre A8 y D9, pues en la medida en que ingresemos nuevos asociados, el, la, cuando ejecutemos las consultas no nos va a encontrar los demás asociados que se encuentren a partir de la fila A10, porque lógicamente el tamaño del rango pues no es suficiente, no abarca esos otros asociados. ¿Qué podemos hacer para dejarlo automatizado de inmediatamente? Pues muy sencillo, podemos ampliar el rango, entonces seleccionamos acá y lo podemos ampliar hasta donde queramos. Si queremos lo podemos ampliar hasta la última, hasta la última fila. O si queremos podemos determinar hasta una fila particular. Podremos decir en este caso que lo podemos dejar hasta 3000. Digamos que posiblemente vamos a llegar a tener 3000 asociados.
Entonces, bajémoslo hasta la 3000, ¿no? Y allí, entonces, vamos a detenernos. Ya casi llegamos. Acá, listo. Volvemos nuevamente a nuestro asistente de funciones, de argumentos. Entonces, en lo posible recomiendo utilizar siempre referencias absolutas para que no vaya a haber ningún problema en el caso de que deseen extender la, la función utilizando pues esta partecita que ustedes ven acá, este puntico arrastrando, pues se pueden ir automatizando otras celdas sin necesidad de volver a escribir la función. Pero para eso se recomienda tener siempre referencias absolutas que se utiliza con el signo pesos, como se puede apreciar acá. Bien, entonces el valor buscado es el siguiente argumento, el argumento número 2. En ese argumento vamos a determinar allí mediante qué valor queremos realizar las búsquedas. Entonces habíamos dicho que mediante el número de cédula, entonces de un asociado, entonces vamos acá y seleccionamos el rango donde vamos a ubicar o vamos a digitar el número de cédula. En este caso el número de cédula lo vamos a digitar en A3. Entonces seleccionamos este rango. Este rango si no lo dejamos como referencia absoluta, este sí debe ser dinámico. En caso tal de que arrastremos nuestra función, pues también se vaya ampliando también nuestro valor buscado. Bueno, ahora ya tenemos el valor buscado que es A3. Listo. El rango de búsqueda 1. El rango de búsqueda 1 es el rango o matriz donde se debe de buscar el dato o parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el rango de búsqueda 1 sería equivalente a la columna donde se encuentra los números de cédula con los cuales vamos a buscar. Entonces vamos aquí para mostrarles un poco mejor. Entonces, como les había dicho inicialmente, vamos a realizar búsquedas con el número de cédula. El número de cédula lo vamos a editar siempre en A3. Pero la función lo que hace es que cuando le digitamos el número de cédula, le pasamos como argumento el número de cédula, pues lo que va a hacer es que inicialmente va a buscar ese número de cédula en la columna número de cédula que se encuentra en nuestro listado, que sería esta que está acá. Entonces tenemos que seleccionarla toda, porque allí primeramente ella va a buscar el número de cédula. Una vez haya encontrado el número de cédula que hemos digitado en A3, a partir de allí va a realizar las búsquedas de izquierda a derecha, es decir, de aquí hacia acá, o de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, perdón, de aquí hacia acá, de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha. Entonces sería a partir de aquí hacia la derecha cuántos rangos o cuántas columnas tenga. Entonces debemos de seleccionar siempre donde se encuentran ubicados los parámetros con los que vamos a realizar las búsquedas. Entonces seleccionamos aquí, nuevamente les digo, esto es bueno que tengan automatizado de una vez la cantidad de asociados posibles que vayan a ingresar. En este caso sería, habíamos determinado inicialmente que sería de la celda A8 a la D3000. Entonces aquí este rango también debemos ampliarlo hasta C3000, que sería nuestro último asociado que ingresaríamos allí. Posicionamos celdas absolutas siempre. Damos clic acá. Ya tenemos nuestro rango de búsqueda 1. Recordemos que el rango de búsqueda 1 es donde se va a buscar el parámetro, o valga la redundancia, el valor buscado. Es decir, donde vamos a ir a buscar inicialmente el número de cédula, para que una vez encontrado el número de cédula podamos extraer los demás datos. Bien, ahora pasamos al argumento coincidencia, que es este que está acá. Entonces la coincidencia es el valor lógico que determina el tipo de exactitud para la búsqueda. Entonces podemos utilizar 0, 1 o -1. En nuestro caso vamos a utilizar 0, que quiere decir que vamos a hacer consultas exactas, es decir, vamos a buscar por el número de cédula exacto o por el número que digitemos con exactitud, sin importar si la lista de registros asociados está ordenada ascendente o descendentemente, que es la diferencia cuando colocamos el número 1 o el número -1. Debemos de tener obligatoriamente ordenadas
la lista del registro de asociados eh, ascendente o descendentemente. Con la coincidencia cero nos evitamos este inconveniente de tener las ordenadas y nos va a ser mucho más exacta la búsqueda. Ahora pasamos al argumento columna, que es este que está acá. Dice que la columna corresponde al número de columna del dato que se desea extraer. El número de columna comienza desde 1 hasta n y se toma del listado partiendo de la columna izquierda, la primera columna, esa sería la columna número 1 en adelante. Serían entonces la columna número 2, 3, 4, etcétera, hasta la cantidad de columnas que tenemos dentro de nuestro rango matricial. Entonces, para explicarlo un poco mejor, acá la columna que corresponde a nombres, que es realmente lo que queremos buscar en este momento, nombres, dentro de nuestro aquí, dentro de nuestro listado de asociados, que es este que está acá, pues el dato nombres lo vamos a obtener de la primera columna, es decir, en este caso, la columna A. La columna A sería la columna número 1, la columna B sería la número 2, la columna C la número 3 y la columna D la número 4. Entonces podemos decir que este rango matricial que tenemos en este momento consta de 4 columnas. Entonces aquí vamos a digitar la columna número 1 porque es el dato que queremos obtener, la columna número 1, que sería la columna número A. Bien, entonces acá nos paramos en la columna y digitamos el número 1, que sería la columna nombres. Damos clic en aceptar y automáticamente nos va a arrojar un valor o un error de valor, es decir, que no ha encontrado en este momento nada porque hace falta digitar el número de cédula. Entonces vamos a proceder a digitar el número de cédula de uno de nuestros dos asociados que están acá. Entonces digitemos la del primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ustedes pueden ver allí, automáticamente nos trae el dato nombre que le corresponde a ese asociado con ese número de cédula, que sería el señor Andrés. Bien, ahora procedemos a configurar el siguiente campo, que sería apellidos, y aplicamos el mismo procedimiento. Entonces, función, consulta de edit, damos clic en aceptar. Rango de búsqueda, recordemos que el rango de búsqueda es el listado donde vamos a buscar nuestros asociados o donde tenemos nuestros asociados, que sería de A8 a D3000. Recuerden que ampliamos el rango a D3000 para que podamos ingresar más asociados y los tenga en cuenta. Aplicamos siempre referencias absolutas. El valor buscado, recuerden que sería el número de cédula con el cual vamos a realizar las búsquedas. El rango de búsqueda 1, recuerden que es el rango donde vamos a ir a buscar el número de cédula dentro de nuestro listado de asociados, que corresponde, entonces vamos acá, a la columna C, ¿no? Partiendo de C8 hasta C3000. Recuerden que ampliamos el rango hasta C3000. Aplicamos absolutas siempre, celdas absolutas. Luego el tipo de coincidencia, que debe ser exacta, entonces aplicamos 0. Y ojo acá, columna. Entonces columna para apellidos dentro de nuestro rango matricial del listado de asociados sería la columna número 2, que es la que se encuentra acá. Entonces recuerden que esta es la primera, aquí sería la segunda. Entonces lo que queremos extraer aquí es el apellidos. Entonces columna número 2, listo, y damos clic en aceptar. Entonces una vez hemos dado clic en aceptar, nos va a buscar aquí a nuestro asociado, el apellido de nuestro asociado. Entonces vamos a ver que con esta cédula encontramos al señor Andrés Montealegre. Procedemos nuevamente a configurar el campo edad. Entonces abrimos nuestro asistente, seleccionamos consulta de edit y en el rango de búsqueda digitamos nuevamente. Entonces otra vez nuestro rango matricial de listado de asociados, entonces sería D3000, el valor buscado, pero antes recuerden siempre referencias absolutas. Valor buscado, el valor buscado corresponde al número de cédula mediante el cual vamos a buscar, que sería A3, ¿no? Ok. El rango de búsqueda 1, recuerden que es el rango donde vamos a ir a buscar los números de cédula, sería este.
y entonces allí lo ampliamos hasta 3000. Referencias absolutas. Esto. Ok, en la coincidencia debe de ser exacta, entonces 0. Y la columna, entonces allí la columna para edad, ojo aquí, corresponde a la columna número 1, 2, 3 y 4. Entonces allí edad le corresponde al número 4. Entonces digitamos 4, damos clic en aceptar y inmediatamente podemos ver que aquí en el resultado de la fórmula, antes de darle clic en aceptar, nos muestra el resultado, que equivale a 24. Entonces le damos clic en aceptar y él allí nos debe llamar los datos. Bien, ahora ya tenemos configurado nuestra función, nuestro formulario de búsqueda. Entonces lo que podemos hacer en este momento es realizar consultas de asociados. Entonces acá digitamos en el número de cédula, cédulas de otro asociado, por ejemplo el del señor Camilo Bustamante, sería 23458. Ustedes ven que allí se va configurando las búsquedas y nos llama automáticamente pues los datos asociados a ese número de cédula. Si ingresamos un nuevo asociado automáticamente, entonces como hemos ampliado el rango hasta de 3000, automáticamente este va a quedar configurado allí para que una vez hagamos las búsquedas nos arroje pues los datos correspondientes a la búsqueda que realicemos. Por ejemplo, digitemos aquí un asociado nuevo, señor Jorge, nombres, apellidos, Santana. Cédula, inventemos un número de cédula para él, digamos que su cédula es la 560-242 y que tiene edad 18 años. Muy bien. Entonces alineemos esto aquí a la izquierda y este aquí a la izquierda, que sea uniforme. Y entonces acá en el número de cédula digitamos el señor Jorge Santana 560-242. Ustedes pueden ver allí, nos llaman los datos que hay asociados a ese número de cédula que corresponde al señor Jorge Santana y que tiene una edad de 18 años. Entonces, esta es la utilidad de la función consulta de edit, que es un poco similar a consulta v o buscar v, con la diferencia de que esta es un poco mejorada, puesto que, como se ha hecho inicialmente, realiza consultas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, partiendo de la columna donde están alojados los datos con los cuales vamos a realizar la búsqueda, que sería el número de cédula, es decir, busca de aquí de derecha a izquierda, que sería de aquí hacia acá, y de izquierda a derecha, cosa que no hace la función consulta v o buscar v. No hace esto, puesto que para poder realizar por números de cédula tendríamos que tener esta columna cédula en la primera posición de nuestro rango matricial, es decir, tendríamos que tener esta columna cédula acá en la columna y nombres, pues ya teníamos que configurar nuevamente todo nuestro listado para poderlo acomodar con respecto a la función buscar v o consulta v. Como pueden ver, pues eso es una ventaja, ya no tenemos que modificar nuestros listados, sino que con solo usar la consulta de edit, pues vamos a tener, no nos va a importar tener nuestro campo de búsqueda en cualquier orden. Entonces esto es una ventaja. Lógicamente pues esto es un ejemplo para que ustedes vean el funcionamiento. Ustedes lo podrán adaptar a sus necesidades. Si por ejemplo tienen un registro de productos, un registro de asociados, un registro de inventarios, pues lo podrán adaptar a ese registro de inventarios. Entonces espero que esta herramienta que se ha desarrollado o esta función les sea de gran utilidad. Recuerden que en el blog de ApplyTools van a encontrar la explicación de cada herramienta y cada función que se está implementando en las diferentes versiones que se van a ir generando sobre el complemento ApplyTools. Entonces hasta aquí fue esta pequeña explicación, espero le haya sido de utilidad. Que tengan un feliz día.